Lenguaje y pensamiento. Vamos con una típica y cliché definición de los términos. Lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos. Pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones en su mente relacionando unas con otras. Se dice que el lenguaje es una facultad exclusiva, o sea, únicamente del ser humano. Calmados todos. Yo sé que muchos no estamos de acuerdo con eso. Nosotros, los parroquianos normales, que no somos eruditos de la lengua, decimos, existe el lenguaje del amor. Johnson y Johnson nos enseñó eso. El lenguaje de los animales, de las plantas, los fantasmas y de lo que quieren creer que se comunica con ustedes. Pero estos señores que estudian nuestra lengua, o sea, el idioma, dicen que el ser humano puede hacer referencia al pasado o al futuro con estímulos que lo evoquen. Es decir, se puede usar la imaginación para ver dentro de la mente otras situaciones, además de las que está viviendo en este preciso momento. Y por eso lo consideran una facultad exclusiva del ser humano. Por lo menos yo creo que mi gato sí piensa y sabe lo que puede lograr si me manipula. Eso quiere decir que sí prevé el futuro, analiza, imagina, etc. Pero como no tengo pruebas científicas para demostrarlo ni contradecirlos, entonces yo estoy loco y mejor no digo nada. Pero estos señores, al parecer sí, están más preparados que el yogur y sus teorías las toman en serio y las difunden como verdades irrefutables. Entonces, nada que hacer, a menos que nos dediquemos a investigar para derrocar sus planteamientos. Académicamente debemos basarnos en ellos. Ese es el caso de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure, conocido como el padre de la lingüística moderna. Nació en Ginebra en 1857 y desde pequeño demostró su interés por los idiomas hablando francés, alemán, inglés, latín, griego y sánscrito, antes de ingresar a estudiar en la universidad. Culminó su vida enseñando sánscrito e indoeuropeo en la Universidad de Ginebra y después de su fallecimiento, dos estudiantes recolectaron sus notas y las de otros estudiantes para entender cómo pensaba Saussure y en 1916 publicaron bajo su nombre el libro Curso de Lingüística General. Y a pesar de que han pasado 99 años desde la publicación, sus aportes aún son considerados válidos en el campo de la lingüística, inaugurando una nueva materia de hacer ciencia sobre el lenguaje. Pues bien, este señor nos explica la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje es la capacidad que tenemos de comunicarnos utilizando señas, texto, palabras y demás para transmitir lo que queremos transmitir y también entender lo que los demás nos quieren transmitir. Lengua es el idioma, es decir, los códigos como sonidos y palabras que todos entendemos lo que significan, o sea, nuestro idioma. Habla es la acción individual cuando las personas hablan. Jo, 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 jo. Es decir, dependiendo del lugar, el tiempo y el entorno, las personas tienen una manera vulgar, técnica o formal de expresarse. Por ejemplo, las jergas o los regionalismos. Existe también un señor llamado Erich Lenneberg, lingüista y neurólogo alemán, que demuestra con bases biológicas y científicas que el lenguaje es una facultad humana y se basa en el cerebro para explicarlo. Abro paréntesis porque esto es una nota mental mía. Gracias al sacrificio de muchas personas que han sido víctimas de experimentos de la ciencia, voluntaria o accidentalmente, se sabe que el cerebro, esa misteriosa e inexplorada parte del cuerpo, posee unas zonas que controlan ciertas funciones del cuerpo del ser humano. Existen casos de personas que tienen esas zonas en desorden, pero son muy pocas. Entonces, hablemos de la mayoría. El cerebro utiliza una gran parte para dedicarse exclusivamente al lenguaje. Esta parte controla el habla, está la comunicación, está la escritura, está el lenguaje, está la imaginación, está el pensamiento.
es una maravilla. El cerebro es una maravilla. Y todo esto lo sabemos ahora porque a muchas personas les han fritado el cerebro investigándolas, han sufrido con dolor y han perdido sus vidas en el proceso. Simbólicamente, con esta mención agradezco sus aportes a la ciencia. Y bueno, hasta acá llega mi nota mental. Volvemos a Eric. No es que yo le tenga confianza al caballero y pueda llamarlo así. Lo que pasa es que ese apellido es muy difícil de pronunciar y hago el ridículo pronunciándolo mal. Entonces, Eric expone como hechos que el lenguaje no se puede enseñar a otra especie. Me imagino que pasó mucho tiempo intentando con todas antes de afirmar eso. Bueno, que el lenguaje no se puede evitar, ya que todos los humanos nacemos con cerebro y este viene diseñado para poder desarrollar la capacidad de comunicación. Obviamente no estamos hablando de casos excepcionales como autismo o malformaciones genéticas, entre otras. Que existen unas relaciones morfológicas y fisiológicas en la anatomía del hombre que están asociadas únicamente con la anatomía humana. Que el lenguaje tiene una implicación en los procesos de maduración y crecimiento. Y que existen razones neurológicas. Para mayor información, estudie neurología y dedique su vida a la ciencia, que aún está corta en la explicación de muchas cosas y a cada rato los científicos se dan cuenta de que en lo que creyeron por muchos años era erróneo. Por ahora, los que no estamos interesados en la neurociencia, les creemos lo que ellos dicen y seguimos nuestros caminos. Y después de hablar del lenguaje, ahora solo resta hablar del pensamiento, para que no se ponga celoso y no se quede triste con la definición del diccionario. El pensamiento es el producto que genera la mente cuando está en actividad de imaginar, recordar, sintetizar, crear, razonar, etc. Es lo que se trae a la existencia mediante el intelecto, la inteligencia, la capacidad mental. Pensar es formarse ideas en la mente. Así pues, el ser humano primero piensa en algo y luego lo expresa por medio del lenguaje. Sin pensamiento no hay lenguaje. Sin lenguaje no hay comunicación. Sin comunicación no hay sociedad. Así de importante es el pensamiento. Así de importante es la mente del hombre.